Que nos ponemos nuestros pies, vamos a orar para dar inicio a un servicio más a nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios mío, por la oportunidad, el privilegio que nos das de estar en este lugar, Dios mío, donde el único propósito, Dios mío, y el deseo de nuestro corazón es alabar y glorificar tu bendito y santo nombre, Señor Jesucristo. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos, a los jóvenes, a los niños que se encuentran en este lugar, Señor Jesucristo. Bendíceles en gran manera, Señor Jesucristo. También te pido por aquellos que aún vienen en camino, apresura sus pasos, para que todos juntos, dice tu palabra, nos gocemos, Dios mío, en nombre tuyo, Señor, alabar y glorificar tu nombre con panderos y danza, Dios mío, con bocinas, con resalterios, Dios mío, con nuestras palmas y con nuestros labios, Dios mío, para honrar tu nombre, Padre Santo, en este momento, Señor. Gracias te damos por la vida, por la salud, por cada uno, Dios mío, de los que nos estamos en este lugar, Señor, porque todo es por tu misericordia, oh Señor Jesús. Así, Dios mío, todos juntos vamos a adorar, a bendecir tu nombre, a gozarnos delante de tu presencia. Dios mío, si alguien viene desalientado, si alguien viene, Dios mío, triste, si alguien viene enfermo, tú pon tu mano de sanidad, pon tu mano, Dios mío, y de ese gozo, que todos nos gocemos, Padre Santo, porque venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de Reyes, Padre, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, Dios mío. Padre, en esta hora nos vamos a gozar, Dios mío, por medio de las alabanzas, Dios mío. Padre Santo, te pedimos que tú seas con nosotros. Ayúdanos a Dios mío, a cantar los músicos, todos, Señor, nos gozamos. Bendito sea tu nombre, oh Dios mío. Padre, quita toda, Dios mío, dolencia, pereza, Dios mío, de cada uno de nosotros, Dios mío. Porque venimos a adorarte, oh Señor Jesús. No lo hacemos como los ángeles, Dios mío, pero lo hacemos de corazón, lo hacemos con gozo, oh Padre eterno. Gracias te damos, Dios mío. Bendícenos desde ahora y para siempre tu misericordia, oh Dios eterno. Gracias te damos, oh Dios. Muchas gracias, Dios mío. Gracias. Muchas gracias, oh Dios. Padre eterno. Gracias, Jesús. Amén y amén. Por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a su nombre. Así les pido que busquemos ya nuestras sagradas escrituras. Gloria a Dios. Vamos a leer Salmo 47, hermanos. Amén. Cuando lo tengamos, hermanos, lo dedicamos con un amén. Gloria a Dios. Amén. Lo vamos a leer unidos, hermanos, pausadamente, hermanos, para que entendamos la palabra del Señor, unidos, hermanos, que dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueblo todos, batid las manos, aclamaos con Dios de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra, y someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las naciones debajo de nosotros, de los pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con diligencia. Reino Dios sobre todas las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son Escudos de la tierra. y Él es muy exaltado. Gloria a su Amén, nombre. Nosotros ahorita lo vamos a exaltar, hermanos. Aleluya. A eso Gloria a venimos a Dios. exaltar el nombre del Señor por medio de las alabanzas. Vamos a cantar ese coro de adoración que dice: Dios está Gloria a Dios. aquí. ¿Cuánto creemos que el Señor está aquí, A hermanos? su nombre la gloria. Creemos que Dios está aquí, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a cantarlo, hermanos. Abra su corazón, abra su mente. Si viene triste, hermanos, goces en el Señor. A su nombre la gloria. Si viene enfermo, ponga fe en el Señor Jesús. Gloria a Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Y dice que si nosotros no le adoramos, Él le puede decir a las piedras que lo hagan. Pero Dios es tan grande que nos da la oportunidad que nosotros lo hagamos.
pagó todas nuestras penas, nuestros pecados. Dios está aquí. Gloria a Dios. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respira, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedo oír. Gloria. Te alabo, te alabo, que mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere a mi alma volver a prisionar, pero el Espíritu Santo es mi guía, me sostiene y no me deja Santo, 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 mi corazón te alaba, mi corazón te sabe decir, Santo eres tú. Y a su nombre la
Amén. gloria, Hoy estamos aleluya. Gloria a contentos, Dios, Señor. Cristo vive. Vamos a cantar este video que dice: no hay Dios tan grande como tú. Amén. Alabanzas al Rey. Y a su nombre, hermanos. Gloria. Amén. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras. No hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú. Dios es perfecto, nuestros corazones para comprobar nuestro Dios. Guardando sus mandamientos, andando sus estatutos, como el día de hoy. Todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios. Y que no hay otro, y que no hay otro como nuestro Dios. Y que no hay otro, y que no hay otro como nuestro Dios. Salvador, sanador, Cristo es para mí. Rey de paz, Rey de amor, Él me ama a mí. Sálvame, sálvame, con tu gran poder. Cristo es Rey de gloria, es tu Salvador. Hablemos de Cristo, el Rey del Rey. Señor, Señor, por la eternidad. Él es tu camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie vio el Padre, sino es por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor, Señores. Eres tu camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo, más y más. Viene ya, mi Jesús viene ya. Bendito sea en majestad, en la nube mi Jesús viene ya, viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, viene ya, por su pueblo que le ama de verdad, en la nube mi Jesús viene ya, cuando Dios podía, cuando viene ya, en la noche buena día entra, las horas del Cordero que esperan celebrar, llore al Rey que vendrá, y llore al Rey, gloria, llore al Rey, sí, gloria, llore al Rey que vendrá, las horas del Cordero que esperan celebrar, llore al Rey que vendrá. Más allá, veremos ante Dios. Más allá, veremos ante Dios. En aquella salvación, más allá veremos, más allá cantaremos y con Cristo reinaremos. Más allá veremos, más allá y con Cristo más allá.
fe, que nunca se morirá. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Tu venida del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Te recomiendo a Jesús. Te recomiendo a Jesús. Él te puede salvar, Él te puede sanar. Te recomiendo a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Estamos gozando, hermanos. Y Aleluya. a su nombre, Gloria. Gloria a a Dios. su por nombre sea la siempre. gloria. Vamos a Gloria a cantar Dios. un coro y así, hermanos, damos oportunidad después de quien traiga su alabanza especial, hermanos. Aleluya. Tiempo de Gloria a Dios. hacerlo. Junto a la cruz, 111, página 127. Amén. Hermanos, y página 127. Ya lo tenemos. Junto a la cruz murió Jesús. Junto a la cruz salud perdí. Ya mis maldades esperaron. A tu nombre gloria. A tu nombre gloria. A tu nombre gloria. Ya mis maldades esperaron. A tu nombre gloria. Junto a la cruz donde me busqué, con la mirada que perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré. A tu nombre, a tu nombre gloria. Ya mis maldades esperan. A tu nombre gloria. Fuente preciosa de salvación. Que grande gozo ya pude hallar al contemplar a tu nombre gloria, a tu nombre, a tu nombre gloria. Ya mis maldades esperan. A tu nombre gloria. Tu pecador que perdido está. Hoy esta fuente ven a buscar. Paz y perdón encontrar. Ya tu nombre gloria. A tu nombre gloria. A tu nombre gloria. A mis maldades esperando. A tu nombre gloria. Amén. Así damos lugar, Gloria a hermanos. Dios. Quien traiga ese deseo en su corazón de alabar el nombre del Bendito Señor. el Cordero de Dios. Aleluya. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Amén.
Gloria a tu nombre, Jehová. Nadie está agradecido con el Señor en esta mañana, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Voy a cantar aquella alabanza, mi primer amor. Amén. Hoy quiero preguntarte, hijo mío, si mi presencia ya no te hace feliz. Pocas veces buscas mi rostro, no es así. He visto también, ya no haces mi labor con amor, sino solo como una rutina. Nada más, ya no recuerdas cuando juntos caminábamos los dos y una sonrisa se dibujaba en tu rostro con amor. Vuélveme a amar como lo hiciste la primera vez, cuando del lodo yo te saqué, como ahí yo te traté. Vuelve a sentir aquel amor que puse dentro de ti, y aún recuerda que prometí desde siempre junto a ti. Vuélveme a Gloria a su nombre. Aleluya. Amén. Después de alabanza, hermanos, como quien traiga también el deseo de cantar. Vamos a cantarlo, hermanos, con alegría. No nos vaya a pasar como el mudo, hermanos. Que quería cantar, pero estaba mudo. Entonces nosotros no estamos mudos. Vamos a cantarle porque a veces queremos hacer las cosas cuando no podemos. Palmeamos porque tenemos nuestras manos, pero hay aquellos que quizás no las tienen y quisieran hacerlo, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor porque Bendito el Cordero de Dios. Él es perfecto. Aleluya. Esa alabanza que dice en el Monte Calvario está una cruz 104 y página 119. Recordemos esto, hermanos, porque estamos las fechas próximas, o ya estamos en las fechas de recordar aquel momento que Jesús estuvo en la cruz. Gloria a Dios. Recordemos Bendito sea su nombre. lo que Dios hizo por nosotros, o lo que éramos antes de lo que Jesucristo pagara por nosotros en la cruz del mundo. O qué fuera si el Señor no hubiera pagado esa culpa. Sí, amén. En el Monte Calvario estaba la cruz. Cantemos con alegría, con gozo, hermanos, porque aquí está lo que el Señor hizo por nosotros cuando no lo merecíamos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo amo a Jesús que murió en esa cruz por salvar a mil pecadores. Oh, yo siempre amaré a Jesús.
Así damos lugar aquí. Traiga una alabanza para honra y gloria del Señor. Bendito sea el Señor de señores. Gloria a Dios. Vamos a cantar este canto que se llama Tu gracia me visitó. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón.
y damos oportunidad a alguien más. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos sabemos que la sangre de Cristo tiene poder? Cantémoslo, hermanos. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, por esa sangre caliente que derramó allá en la cruz, suficiente castigo para mí. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, por esa sangre caliente que derramó allá en la cruz, suficiente ha sido para mí. Amén. Así, quien traiga más su alabanza especial. Gloria a Dios. Entremos en la alabanza, dice, adorándote. Ante ti postrado estoy, te necesito. Enséñame a adorarte, yo
Siempre el Señor bendiga a los hermanos. Cantamos los estribillos, hermanos. Después del estribillo estaremos orando por las alabanzas y por las ofrendas. Vamos a cantar ese estribillo que dice así: si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo le decimos, hermanos? Gloria a Dios. ¿Por qué? A su nombre. Aleluya. Vamos a cantar, hermanos. Y después de esto estaremos orando por las ofrendas y las alabanzas. Amén. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, porque Cristo vive en mí. Bendecido porque Cristo vive aquí. Y esta hora no va a parar, no va a parar. Y esta hora no va a parar, no va a parar. Y esta hora no va a parar. El fuego cae, cae, los malos caen, caen.
Jesucristo te ayudará. Y vengan ríos y fuertes vientos, que a tu casa no te Gracias te damos, Dios mío, por este privilegio que nos concedes, Dios mío, de gozarme, Dios mío, con mis hermanas, mis hermanos, los jóvenes, Dios mío, los niños, todos los padres juntos, a una sola voz, Dios mío, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Lo hemos hecho por un momento, Señor Jesús, porque, Dios mío, tenemos un orden, Señor Jesucristo, Padre Santo. Te pedimos que nos sigamos gozando, Dios mío, siempre, Dios mío, no solamente aquí, sino donde estemos, en nuestro hogar, en donde quiera que nos encontremos, cantemos alabanza a tu nombre, porque tú, Dios mío, nos has redimido, Señor, porque tú has cambiado nuestro lamento, Dios mío, porque tú has cambiado nuestro llanto en alegría, en fortaleza, Señor Jesús. Hoy hemos alabado tu nombre. Bendice a mis hermanas que lo han hecho individualmente, bendice a las niñas que lo han hecho, Señor, y aquel que queriéndolo hacer y no lo hace por pena, por lo que sea, Señor Jesús, también ayúdale, y que un día también ese deseo que hay en su corazón lo pueda, Dios mío, realizar cantando para ti, Señor, porque tú te mereces la honra, la gloria y todo, Señor Jesús. Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo, Señor Jesús. Ahora, Dios mío, tu ofrenda, Dios mío, como parte, Dios mío, de nuestra, Dios mío, tema, Señor Jesús, por parte de nuestro programa, Señor Jesús, van a ofrendar. Bendice a aquel que lo va a hacer, Dios mío, como aquel que queriéndolo hacer y no puede. También bendícele en gran manera, porque tu palabra dice que tú bendices al dador alegre. Que no lo hagamos, Dios mío, con tristeza, con dolor o algo, Señor, sino lo que hagamos, Dios mío, lo hagamos con esa alegría, con ese gozo, porque es para tu obra, Señor Jesús. Tú sabes, Dios mío, que es para tu obra, Padre Santo. Bendícelos a aquellos que lo van a hacer, Dios mío, y aquel que no queriendo también, Dios mío, bendícele en gran manera. Muchas gracias te damos, oh Dios, en esta hora. Padre, gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Vamos a cantar esa alabanza que lleva por tema: por el mundo brilla luz desde que murió Jesús. 119, 130, página 130. Después de esto estaremos dando a quien trae la palabra del Señor. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Por el mundo brilla luz desde que murió Jesús, por nosotros en la cruz del Calvario. Los pecados Él llevó, de la culpa nos libró, con la sangre que emanó del Calvario. Por la sangre, somos redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la sangre, de Jesús del Calvario. Antes todo ofrecemos, mas ahora en amor y valor del Calvario. Yo viví en perdición, hoy poseo salvación, por la grande redención del Calvario. Por la sangre, somos redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la
quien corresponde. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive, gloria a su nombre. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Ya estamos contentos porque estamos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios que Él nos permite estar una vez más en este santo lugar. Gloria al Señor. Podemos decir, hermanos, que es una casa cualquiera, ¿verdad? Pero no es una casa cualquiera, hermanos, porque aquí su presencia del Señor la santifica este lugar. Esto es lo que lo santifica. Y vamos, hermanos, vamos a orar, hermanos, y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y que sea Él nuestro maestro, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Que no seamos, que no sea la hermana Juanita, no sabe nada, hermanos. El que lo sabe todo es nuestro Señor. Aleluya. El Santo Espíritu de Dios, Él es el que sabe y Él es nuestro maestro. Padre, te damos gracias, mi Señor, en esta mañana. Gracias por el privilegio que nos das de estar en este santo lugar, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has bendecido, Padre. Gracias, Cordero de Dios. Bendice tu pueblo, Señor, en esta mañana, Señor. Tu pueblo que tiene esa disposición para escuchar tu palabra, Señor. Oh Padre Santo, ayúdenos para que podamos escudriñar, Señor, a través de esas sagradas escrituras, lo que tú quieres decirnos y quieres hablarnos en esta mañana, Señor. Oh, maravilloso tú eres, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos guíe a todo conocimiento y a toda verdad, Padre amado. Toma el control usted, Padre. Quite toda fatiga, todo cansancio, todo quebrantamiento, Señor. Toda dolencia en nuestras vidas, todo desánimo en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, Señor. Y tome el control usted de nuestras vidas, que podamos estar, Señor, atentos a tu palabra, para poder aprender, Señor. Oh, aleluya, bendito sea tu santo nombre, Padre. Bendiga a los niños, los jóvenes, nuestros hermanos, Señor, nuestras hermanas. Oh, bendito seas. Gloria a tu nombre, Señor. Pon en mí, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre, para poder hablar, para poder expresar lo que usted tiene para su pueblo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Vamos, hermanos, así a abrir nuestras Biblias. Traemos ahí, hermanos, traemos ahí nuestra guía, ¿verdad? Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Aleluya. Cristo, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. Glorifica al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria. Ya tenemos ahí nuestro tema de hoy, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es, hermanos? La ira de Dios. La ira de Dios. Nuestro tema pasado fue... Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo? La ventana de la oración. Pero hoy, hermanos, vamos a conocer acerca de la ira de Dios, hermanos. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Oh, maravilloso eres, Señor. Gracias, Señor. Y nuestra lectura, hermanos, la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo del 1 al 9, hermanos. ¿Cuántos traemos nuestras escrituras disponibles? Aleluya. Romanos 2,
capítulo 2, versículo del 1 al 9, hermanos. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Aleluya. Hermanos, nos vamos ahí al capítulo 1 mismo de Romanos y repetimos el versículo 18, hermanos. El capítulo 1 de Romanos, ahí mismo, hermano. El versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aleluya. Una vez más, ustedes. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que se revela desde el cielo, hermanos? A través de este versículo. La ira de Dios, hermanos. Porque la ira de Dios dice, se revela desde el cielo contra la impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Tomen sus lugares, hermanos. Gloria al Señor. Y vamos a empezar, hermanos. Esto es algo muy importante, hermanos, en nuestras vidas. Todos los temas son importantes a nuestra vida espiritual, hermanos, porque tenemos que conocer y que escudriñar la palabra. Para eso es la escuela dominical. Dice escuela, escuela. Estamos aprendiendo, hermanos. Estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y eso es, hermanos, lo que aprendamos no nos va a llevar a ser licenciados, hermanos, ni doctores, sino nos va a llevar hasta el reino de los cielos, hermanos, a disfrutar de esa vida eterna si nosotros aprendemos y conocemos la palabra a través de las enseñanzas, hermanos. Vamos a poder asimilar la palabra en nuestras vidas. Aleluya. Y hermanos, en esta mañana quisiera preguntarle, hermanos, porque pues en una escuela el maestro pregunta y los alumnos rápido levantan su manita y dicen para contestar. Hermanos, la ira. Vamos a hablar de la ira hoy, hermanos. Pero vamos a hablar, hermanos, un poquito de la ira del hombre. ¿Cómo es una persona que se aira, hermanos? ¿Alguien podría decirme? ¿Cómo reaccionamos cuando nos airamos? Mis hermanos varones. Furiosa. Furiosa. Enojados. Pero así.
No, porque a veces el enojo, estoy enojada, pero no es ira. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Mm? Una ira como es. Fíjense cómo el hombre, hermanos, nosotros como hombres a veces nos airamos y hacemos cosas, hermanos, que después cuando ya nos pasa el coraje, nos arrepentimos, hermanos. Porque dice uno, híjole, no lo hubiera yo hecho, ¿en qué hora lo hice? Pero aquí vamos a hablar de la ira de Dios, hermanos. Un tema muy importante, la ira de Dios. Aleluya. Hablar, hermanos, de la ira de Dios es cosa tenebrosa y de terror, hermanos. Aleluya. Cuando hablamos oír de la ira de Dios, ¿a poco no, hermanos? Nos da miedo hablar de la ira de Dios. Y el hombre, hermanos, ¿cómo es? Airado. Se atreve a darnos un golpe. Si nos encontramos con una persona que está airada, se atreve, hermanos. Pero puesto que es una verdad, hermanos, bíblica, tenemos que aceptarla para que a través de ella podamos ser enseñados. Y hermanos, la ira, hermanos, es un sentimiento de indignación que causa enojo, furia o violencia de los elementos de la naturaleza. Como decimos cuando vimos entrar aquí el huracán ese, el ciclón ese, ¿cómo se llamaba? El que destruyó, hermanos, aquí. El Alex, ¿verdad? El Alex. Bueno, fueron muchos acá, pero el que yo conozco fue el Alex, yo ya estaba aquí. Ándele. Y mire con qué furia, hermanos. Acabó, hermanos. Destrozó. Vieron la furia que traía, hermanos. Esa es la furia o violencia de los elementos de la naturaleza. Nosotros, hermanos, que vivimos para aquel lado, para el sur, hermanos, nosotros sabemos, hermanos, lo que es un viento furioso, un ciclón, un huracán, hermanos. Nosotros lo hemos experimentado. ¿Qué fuerza de viento trae, hermanos, que arranca los árboles, como el que está pasando ahora, hoy en día, hermanos, allá en el sur, hermanos? Vemos ahí como la naturaleza también se enfuria, hermanos. Aleluya. Amén. ¿Y qué es la ira de Dios, hermanos? Dice aquí la pregunta. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios, hermanos, es la subjetiva y santa respuesta de Dios al pecado, al mal y a la perversidad demostrada por las criaturas en oposición. Aleluya. La ira de Dios, hermanos, es una expresión de su justicia y su amor. Aleluya. Fíjense nada más. La ira de Dios es una expresión de su justicia y su amor. En el pasado, hermanos, si nos vamos al pasado, al Antiguo Testamento, encontramos, hermanos, que la ira de Dios se reveló respecto al pecado mediante el diluvio. Ahí se reveló la ira de Dios mediante el diluvio. En el futuro, hermanos, la ira de Dios se manifestará. Su ira, hermanos, contra los impíos en este mundo mediante una gran tribulación, hermanos. Y un día de juicio para todos los pueblos y naciones. Ahí va a ser en el futuro lo que viene. Ahí se va a manifestar la ira de Dios, hermanos. Pero, hermanos, la ira de Dios no es su última palabra para la humanidad. Aún hay esperanza, hermanos, porque Él ha provisto una vía, hermanos, de escape. Podemos escapar de esa ira de Dios, hermanos. Porque una persona, hermanos, puede arrepentirse de su pecado y volverse en fe a Jesucristo. Ahí está nuestra vía de escape. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Este estudio, hermano, trae dos puntos, hermanos. Gloria al Señor.
Y hermanos, el primero dice, ¿qué dice, hermanos? Manifestaciones de la ira de Dios. Vamos a ver de qué manera ya se manifestó la ira de Dios y de qué manera se va a manifestar, hermanos. ¿Sí? Porque como lo vimos hace un momento, a través de estos puntos, hermanos, vimos que se manifestó en el diluvio. También se manifestó, hermanos, recuerden esa palabra, en Sodoma y Gomorra. Amén. Su juicio del Señor, su ira por el pecado y la injusticia. Aleluya. Pero ahora vamos a ver, hermanos, a través de las Sagradas Escrituras, y vamos a encontrar las manifestaciones de la ira de Dios. Y la primera manifestación, hermanos, está sobre el pueblo judío. Esa fue la primera manifestación. Y vamos ahí, hermanos, a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, y ahí vamos a ver qué dice esta palabra, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo del 11 al 17. El que lo encuentre, hermanos, con voz audible, aleluya. Dice así en el nombre del Señor. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Hermano. Benjamín. Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo 11 al 17, y dice, de 21 años era Sedequías. ¿Ya lo encontraron, hermanos? A ver, ¿quién le da lectura? Así dice la palabra de Dios. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 Escucha, años hermano. reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Amén. El 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Gloria al Señor. Hermanos, Jehová manifiesta su ira primeramente, hermanos, contra su pueblo Israel, castigándolo por despreciar su amor y quebrantar su ley, hermanos. Notablemente, hermanos, por la idolatría, la violencia y la injusticia. Por eso los entregó a los caldeos, hermanos, y para que ellos murieran, hermanos, a mano de los caldeos. Aleluya, gloria al Señor. La ira de Dios revelada a su pueblo Israel, hermanos. Vemos la manifestación en la vida del pecador, hermanos. Y vámonos ahí a Juan capítulo 3, verso 36. Uno que busque Juan 3, 36, hermanos, pongan atención. Y otro, Romanos 1, 18. ¿Qué dice Juan 3, 36? Dice la
palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. La ira de Dios está sobre él. El que cree en su Hijo, pero el que no cree, la ira de Dios estará sobre él. Romanos 1:18 dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Dice el capítulo 2 de Romanos, verso 8, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aleluya. Colosenses 3, versos 5 y 6. Así dice la palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Aleluya. Estamos escuchando a través de la palabra que la ira de Dios, en la vida del pecador. Así, hermanos, como encontramos en las Sagradas Escrituras, encontramos pasajes, hermanos, que enseñan el amor de Dios al pecador. También, hermanos, extendiéndole su misericordia para salvarle. En estos pasajes que hemos leído, hermanos, hemos escuchado, los que han seguido esta lectura, que hay una esperanza para el pecador, y es a través de Jesucristo, su Hijo. Amén. Aleluya. Amén. Vamos, hermanos, a ver la manifestación en la tribulación. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en la tribulación, hermanos? Cuando oímos hablar de esto, abrimos el libro de Apocalipsis. Ay, no quisiera abrir el libro de Apocalipsis. Ahí habla de la gran tribulación. Hermanos, tenemos que leer de cabo a rabo. Tenemos que leer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hermanos, ahí nos habla de la gran tribulación. Y hermanos, nos vamos al libro de Apocalipsis. Aleluya. Busquen el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 y de ahí nos vamos, hermanos. 6. Y vamos a ver la manifestación en la gran tribulación, la manifestación de su ira de Dios, hermanos. Aleluya. Así en el nombre del Señor, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. La gran ira de Dios ha llegado. Yo voy a darle lectura a Sofonías 1:15, hermanos. Aquí lo tengo. Día de ira. Aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Ese será el día de la ira de Dios, hermanos. Aleluya. Ahí mismo en el libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 14, verso 19. ¿Qué dice? En el nombre del Señor, y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Amén. Y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. El capítulo 15, el versículo 1, ¿qué dice? Así dice la palabra de Dios. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Ahí. El versículo 7, hermanos, de ese mismo capítulo.
del mismo capítulo que leyó mi hermano. Así dice la palabra. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén, aleluya, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos, capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aleluya. Ahí mismo en el capítulo 19, en el capítulo 16, verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aleluya. La ira de Dios no es relajo, hermanos. Es algo que tenemos que pensar. Mire cómo la palabra del Señor nos lo describe en la gran tribulación. Aleluya. Dice, hermanos, según las escrituras, hermanos, es inevitable que la naturaleza o carácter de este periodo sea de ira, hermanos. De la ira de Dios. La escritura abunda, hermanos, en aseveraciones, o sea, en seguridad a través de la palabra de que este periodo no es de ira de los hombres, ni de ira de Satanás, sino el tiempo de la ira de Dios. Aleluya. Estamos viviendo este tiempo, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Y dice la palabra del Señor que aún son principios de dolores. Aleluya. Vemos también la manifestación de Dios, hermanos, de la ira de Dios en el infierno. Mateo 3:7, hermanos. Y Apocalipsis 14:10. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Al ver el que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Amén. Aleluya. Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Amén. En el capítulo 2 de Romanos, versículo 5, dice, hermanos, aleluya, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, tenemos que meditar en esta palabra, hermanos, porque dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que, mis hermanos, tenemos, dice su palabra, que Él nunca va a desechar un corazón contrito y humillado. Aquí dice, hermanos, que tenemos a través de la palabra, dice, por la dureza de tu corazón. Vámonos, hermanos, poniéndonos a cuentas con el Señor en esa humildad, hermanos, que reconocer que Él es el único que puede ayudarnos y el que nos bendice y el que nos guarda. La ira venidera, hermanos, es una de las expresiones para describir al infierno. En el infierno también, hermanos, se manifestará o se manifestó o está manifestada la ira de Dios en el infierno. Aleluya. Pero, hermanos, algo muy importante y que tal vez nosotros, hermanos, decimos: pero ¿cómo puede ser posible esto, hombre? Que en la persona de nuestro Señor Jesucristo se reveló la ira de Dios. ¿Cómo? ¿Verdad? Si alguien nos dijera, hermanos, pero es que la ira de Dios se reveló en su vida del Señor Jesucristo. ¿Pero cómo si es su Hijo? Pero todo eso, hermanos, es a consecuencia
de cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Y nos vamos a la palabra, hermanos. En Isaías 53. Isaías 53, hermanos. Aleluya. Vámonos a ver qué dice ahí. A ver cómo fue que se manifestó la ira de Dios en la vida de su Hijo unigénito, primogénito. Aleluya. Así en el nombre del Señor. Ciertamente, 53. 4 y 5. ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Ahí, hermanos, se reveló, se manifestó la ira de Dios en el Señor Jesucristo. A través, hermanos, de la consecuencia del pecado de cada uno de nosotros. Él pagó por nosotros, hermanos. Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Él lo hizo, hermanos. Y dice que de la manera, hermanos, que Él dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, aún hermanos, aún nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, manifestada su ira, su coraje del Señor, a través del pecado de la humanidad, en la vida de su Hijo, hermanos. Aleluya. Vemos ahí también, hermanos, en Mateo, ahí la cita está equivocada, hermanos. Es la cita Mateo 27. Aleluya. Mateo 27, versículo 46, hermanos. Vamos a leerlo, hermanos. Sí. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Todos, hermanos. Todos la tienen la cita. Mateo 26, versículo 46. Vamos a darle lectura, en que sea así sentados, y vamos a ver, hermanos, cómo sintió Él la manifestación de la ira de su Padre. Cerca de la hora novena, dice, aleluya, todos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Sintió, hermano, se sintió solo. Se sintió solo. Cuando esto pasó, hermanos, cuando esto estaba pasando. Aquel hombre justo, hermanos, aquel hombre sin pecado y cargando todas nuestras faltas de nosotros y nuestras injurias y nuestras rebeliones hasta el día de hoy, hermanos. Él se sintió desamparado ahí. Aleluya. Y por eso clamó, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Gloria al Señor. En la persona de nuestro Señor Jesucristo también se reveló la ira del Señor, hermanos. Aleluya. Pero eso, hermanos, eso, de esa manifestación, de ese coraje, de esa ira de nuestro Padre, hoy podemos nosotros estar aquí, hermanos. Hoy podemos nosotros reconocer el sacrificio tan grande que hizo Jesús. Él lo sufrió por nosotros. Aleluya. Nuestro siguiente punto, hermanos. ¿Cómo escapar de la ira de Dios? ¿Cómo creen, hermanos? Escondiéndonos. Dice su palabra del Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Aleluya. ¿Ya recordaron esa palabra? Aleluya. ¿Cómo escaparemos de la ira de Dios? Creer, y hermanos, y aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador.
En el libro de Juan capítulo 3 versículos 16 y 18. Aleluya. Juan. Así en el nombre del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo escapar de la ira de Dios? Creyendo en su Hijo Jesucristo. Ahí tenemos esa promesa. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado. Aleluya. Gloria al Señor. La muerte, hermanos, de Cristo calma la ira de Dios. Aleluya. Porque cuando Él, hermanos, se acuerda de esa sangre derramada por su Hijo en la cruz del Calvario, entonces cuando nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Gloria al Señor. Y eso siempre está presente en la vida del Padre, hermanos. Aleluya. Gloria a Cristo, hermanos. Vámonos al Salmo 103, hermanos. Quiero que me ayuden a buscar Salmo 103, versículo 12, Romanos 8, 32, Gálatas 3, 13. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Salmo 103, verso 12. Dice aquí en el nombre del Señor: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aleluya. Gloria al Señor. Romanos 8:34, hermanos. Y fíjese, escuche lo que la palabra dice. Romanos 8:34. La palabra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya, el que también intercede por nosotros, hermanos. No solamente intercedió en la cruz del Calvario, sino aún, hermanos, aún. Dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con su Padre, a Jesucristo, su Hijo. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, la unión con Cristo hace al creyente aceptable para Dios y lo aleja de su ira. La gran ira que a nosotros correspondía ha sido derramada sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que para nosotros ha terminado esto de la ira de Dios, hermano. Solo si creemos en el Señor Jesucristo. Solo si valoramos lo que Él hizo. Solo eso, hermanos. El Hijo redimió al creyente. Efesios 1:7, hermanos. ¿Qué dice? Soy redimido, dice un himno hermoso. Aleluya. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. Gloria al quien tenemos redención de pecados. ¿Así dice? Así dice mi hermana Raquel. Por su sangre. Por su sangre. Aleluya. El perdón de pecados. El perdón de pecados. Aleluya. Por su sangre de Jesucristo, hermano. Gloria al Señor. Romanos, hermanos, 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Solamente en Él, hermanos. Solamente creyendo lo que Él hizo, hermanos, en esa cruz que derramó su sangre por cada uno de nosotros, hermanos. Y quitó de nosotros la ira de Dios. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso lo que nuestro Señor hizo. No solamente, hermanos,
sufrió llegando hasta, como ahora en los tiempos, el tiempo que viene de la Semana Mayor, recordamos cómo Él sufrió, hermanos, saliendo de aquel lugar, hermanos, donde lo injuriaban, donde cargaba la cruz. Sino esto va más allá, hermanos, más allá de esto, porque obtuvo esa redención para cada uno de nosotros, hermanos, para la humanidad. Aleluya. Respecto, hermanos, a la ira de Dios, en la gran tribulación, hermanos, al ser salvos por su gracia, por la gracia de Dios, nos es dada la seguridad de ser librados de la gran tribulación. Vemos primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, hermano. ¿Qué dice? ¿Pasaremos la gran tribulación? ¿Qué creen ustedes? Como iglesia del Señor, aleluya. ¿Qué dice, hermanos? Y así en el nombre del Señor, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aleluya, de la gran tribulación aún viene, Gloria a hermanos. Dios. A veces no hallamos qué hacer ya en este tiempo, son tiempos difíciles. Pero aún no hemos llegado, hermanos. Aún todavía falta algo que vendrá. Y será la gran tribulación. Pero dice la iglesia, no pasará, hermanos. Su iglesia del Señor, su iglesia de Cristo, no pasará por la gran tribulación. Esa es la alegría, hermano. Ese es el gozo que nosotros como creyentes tenemos que tener. Confiamos en el Señor Jesucristo. No pasaremos, no llegaremos ahí si seguimos obedeciendo su palabra. Si seguimos valorando el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos 5, 9, 9. Romanos 5, 9. 9, 9, no. Romanos 5, 9, hermanos. Pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén, aleluya. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira que vendrá. Aleluya, gloria al Señor. Y nos vamos, hermanos, al libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Aleluya. En el nombre del Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén, aleluya. Por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, aleluya. Por cuanto has guardado. Tenemos que seguir adelante guardando sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos del Señor. Gloria a Dios. Para poder, hermanos, dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ella será arrebatada, hermanos, antes de que esto suceda. Antes de que esto venga. Mi Señor viene por su iglesia, hermanos. Aleluya. Eso es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que cada mañana que nos levantamos, hermanos, tenemos que darle gracias a Él y ponernos en sus manos de Él. Señor, ayúdame a seguir esperándote a ti, porque un día vendrás y porque Él lo prometió, que viene por una iglesia que... ¿Una iglesia qué? Gloria al Señor. Dígalo con ganas, hermanos. ¿Una iglesia qué? Sin manchas, sin arrugas. Ni contaminación. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Solo eso, hermanos, nos librará de la ira que vendrá. La iglesia, hermanos, es la novia de Cristo. Vámonos al libro de Efesios, capítulo 5, verso 25. Aleluya. Amén, así dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Vamos a dejar a los maridos por un lado y vamos a agarrar las últimas letras que dice, hermano. Amad Así a como, vuestras así como Cristo, Amó a la iglesia y se entregó a sí. así como Cristo amó a la iglesia. Ah, la iglesia, hermanos, es la novia de Cristo.
La iglesia es la novia de Cristo. Oh, aleluya. Por eso estamos invitados a una boda, hermano. La palabra habla de las bodas del Cordero con su iglesia. Aún somos la novia. Somos el objeto de su amor de Él. Aleluya. Qué hermoso, hermano. El objeto de su amor, no de su ira. Aleluya. La iglesia, hermano. Bendito Dios. Bendito sea su santo nombre. Porque hemos alcanzado esa redención nosotros, hermano. Aleluya. Los salvos, hermanos, ya no serán afectados por la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. En el nombre del Señor. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aleluya. Gloria al Señor. Al que tuviere sed. Ya, dice, los salvos ya no serán afectados por la muerte segunda, la muerte eterna o infierno. Fue detenido por la gracia de Cristo, por la institución del sacrificio de Cristo Jesús. En Juan 5, 24 dice, hermanos, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya, gloria al Señor. Romanos 5, 21, hermanos, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y el capítulo 8 de Romanos también dice, el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, aleluya, gracias a Dios, porque su palabra nos promete que no pasaremos por ahí, por esa gran tribulación que viene. Aún viene la ira de Dios derramada sobre todo aquel que desobedeció su palabra y que no creyó en su Hijo. Ningún pecado, hermanos, ningún pecado quedará sin castigo. Pero Cristo Jesús ya fue objeto de la ira de Dios en la cruz. Y nosotros podemos ser salvos aceptando su sacrificio. Ningún pecado que nosotros tengamos o que hayamos cometido, si nosotros vamos a Él, dice que Él es un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Si Dios nos amó, hermanos, cuando estábamos en nuestros pecados, entonces nos librará de la ira venidera en cualquiera de sus aspectos. Él nos librará, hermanos. Porque Él nos amó tanto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Póngase sobre sus pies y vamos a entonar esa hermosa alabanza antes que oremos. Vamos, hermanos, en esta mañana, hermanos, qué hermoso, hermanos, saber y conocer de qué manera la ira de Dios se manifiesta sobre el pecador. Sobre el pecador, no el que lo ama, no el que obedece, sino solamente por el que no le obedece. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Cristo. Vamos a entonar, hermanos, esta hermosa alabanza que nos llena de esperanza, hermanos, que nos llena de esperanza. Dice, líbrate de la ira que vendrá. Aleluya. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levantar gloriosa, vuelve siempre por precio de sangre preciosa. Sus ángeles que se reúnen, su pueblo.
Líbrate de la ira que vendrá. Jesús le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Padre, te damos gracias, mi Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos has enseñado, Padre, en esta mañana. Señor, oh Padre.